Mi propio hijo me echó de su vida, pero cuando lo perdió todo, me rogó, y yo me cobré cada ofensa. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría a los ojos y con absoluta frialdad me diría que no me necesitaba. Fue un golpe seco, un latigazo a la memoria de todo lo que hice por él, de cada sacrificio, de cada noche en vela asegurándome de que no le faltara nada. Pero ahí estaba él, de pie junto a esa mujer que lo había envenenado en mi contra, hablándome con desdén, con una seguridad que solo la juventud y la arrogancia pueden conceder. Recuerdo perfectamente sus palabras, como cada sílaba se incrustó en mi pecho como un puñal: no necesito tu ayuda, papá. No necesito que estés en mi vida. Tengo mi familia ahora. Tú eres solo un lastre. No respondí de inmediato. Sentí el peso de los años en mis hombros, el cansancio de haberlo criado solo tras la muerte de su madre, la certeza de que todo lo que había hecho por él había sido borrado de un plumazo. Podría haberle rogado que reconsiderara sus palabras, podría haber intentado hacerle entrar en razón, pero en su mirada no había espacio para el arrepentimiento. Su esposa, esa mujer que desde el principio me había tratado como si yo fuera un estorbo, sonrió con suficiencia, como si finalmente hubiera conseguido lo que quería: alejarme de su vida. Borrar cualquier lazo que uniera a su esposo conmigo. Lo que más me dolió no fue la ingratitud. Fue el desprecio. Fue la forma en que mi hijo, el mismo niño al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había sostenido cuando lloraba por sus primeras decepciones, me veía ahora como si yo fuera un extraño. Como si nunca hubiera sido parte de su vida. Y así, sin más, se marchó. No hubo más llamadas, ni visitas, ni siquiera mensajes en fechas importantes. Para él, yo había dejado de existir. Durante mucho tiempo, intenté entender en qué había fallado. No supe en qué momento lo había perdido, en qué momento su amor por mí se convirtió en indiferencia. Pero con el tiempo, dejé de buscar respuestas y empecé a aceptar la realidad. Me convencí de que si mi hijo había decidido que no me necesitaba, entonces yo tampoco lo necesitaba a él. No lo odié, no sentí rencor, pero algo dentro de mí se apagó. Sin embargo, el mundo tiene una forma curiosa de darle la vuelta a las cosas. Y la vida, con su paciencia infinita, se encargó de demostrarle a mi hijo que todo lo que uno desprecia tarde o temprano se convierte en lo único que le queda. Actualización 1. Pasaron los años con una lentitud amarga, pero al mismo tiempo con la rapidez con la que se desmoronan las certezas. Al principio, intenté no pensar demasiado en mi hijo, en la vida que llevaba lejos de mí, en cómo le iba con aquella mujer que había logrado separarlo de su propio padre. Me repetía que no tenía sentido martirizarme con preguntas sin respuesta, que él había tomado su decisión y que yo debía seguir adelante con la mía. Sin embargo, había noches en las que la soledad se volvía insoportable, en las que el peso de la ausencia se sentía como una carga que me hundía poco a poco. Pero el tiempo es un maestro cruel y paciente, y aprendí a vivir con la ausencia, a aceptar que para él yo ya no existía. Sin embargo, la vida rara vez se mantiene en equilibrio por mucho tiempo. No supe exactamente cuándo empezaron sus problemas porque no tenía contacto con él ni con nadie que pudiera informarme. Pero poco a poco, pequeñas señales comenzaron a llegar hasta mí, rumores que surgían en conversaciones ajenas, fragmentos de información que recogía sin siquiera buscarlos. Supe que su esposa se había vuelto aún más exigente con él, que lo empujaba constantemente a gastar más, a aparentar un nivel de vida que no podían sostener. También escuché que habían comprado una casa demasiado grande para sus posibilidades, que habían invertido en negocios que no dieron frutos, que el dinero parecía esfumarse de sus manos más rápido de lo que podían ganarlo. No fue hasta que alguien, un conocido en común que ni siquiera sabía que ya no tenía relación con mi hijo, mencionó con casualidad que las cosas no estaban yendo bien para el que empecé a atar los cabos. Fue en una tarde cualquiera, en la que, mientras hacía mis compras en el mercado, un antiguo vecino me saludó con la familiaridad de quien cree que el tiempo no ha pasado. Habló sin pensar demasiado, con esa costumbre de la gente de rellenar el silencio con información intrascendente, y de pronto, como si fuera algo sin importancia, dejó caer la bomba: ¿te has enterado de lo de tu hijo? He oído que las cosas están mal, que la esposa lo dejó, que está en la ruina.
No pregunté más, no dejé que se notara en mi rostro la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. Terminé mis compras con la misma calma de siempre, volví a casa sin apurar el paso, pero apenas cerré la puerta detrás de mí, me permití asimilar lo que acababa de escuchar. Era extraño. No sentí alegría, pero tampoco lástima. No hubo placer en saber que su arrogancia lo había llevado a caer, pero tampoco una necesidad inmediata de ayudarlo. Lo único que sentí fue la certeza de que el mundo había girado, de que el mismo hijo que me había despreciado ahora debía enfrentarse a la realidad que él mismo había construido. No tardó mucho en buscarme. Fue casi patético la forma en que apareció en mi puerta, con un aspecto que no coincidía con la imagen segura y triunfante que había proyectado la última vez que nos vimos. Su ropa, aunque aún mostraba los restos de su antiguo estatus, estaba descuidada, como si llevara días sin preocuparse por su apariencia. Su rostro tenía un aire de derrota, de cansancio acumulado, de alguien que ha pasado demasiado tiempo intentando mantenerse a flote sin éxito. Pero lo que más llamó mi atención fue su mirada. Ya no era la misma que me había mirado con desprecio años atrás. Ahora, en esos ojos, había algo parecido a la súplica, a la desesperación de alguien que no tiene más opciones. No pidió entrar de inmediato. No fue arrogante, no intentó disfrazar su visita con falsas cortesías. Simplemente se quedó allí, en el umbral, como si aún le costara aceptar que había llegado a ese punto. Finalmente, después de un silencio que se extendió más de lo necesario, habló. «Papá, necesito tu ayuda». Lo observé en silencio, dejando que cada palabra se hundiera en el aire entre nosotros. No sentí prisa por responder, no sentí la necesidad de aliviar su angustia de inmediato. Me limité a inclinar la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras con el detenimiento que merecían. Y entonces, con la calma de quien ha esperado este momento sin buscarlo, respondí, «Pensé que no me necesitabas». Su reacción fue casi imperceptible, pero ahí estuvo. Un leve parpadeo, un resquicio de vergüenza en su expresión, una minúscula contracción en su mandíbula que delató su incomodidad. Pero no se fue. No tenía otra opción. Y yo lo sabía. Le hice pasar, no porque sintiera lástima, sino porque sabía que este era solo el inicio. Su caída apenas comenzaba. Y yo me encargaría de asegurarme de que aprendiera la lección. Actualización 2. Los primeros días después de su regreso estuvieron marcados por un silencio tenso, por la presencia de alguien que alguna vez fue parte de mi vida pero que ahora se sentía como un extraño dentro de mi casa. No me esforcé en hacerlo sentir bienvenido, tampoco fui cruel. Simplemente le di lo que pidió, un techo, un lugar donde dormir y algo de comida. Pero eso era todo. No hubo conversaciones profundas, ni intentos de recuperar el tiempo perdido, ni muestras de afecto que indicaran que lo había perdonado. Porque no lo había hecho. Lo instalé en la habitación más pequeña de la casa, un cuarto en el sótano que en su momento había servido para almacenar herramientas y cosas viejas. No era un espacio miserable, pero tampoco el tipo de comodidad a la que estaba acostumbrado. El colchón era lo suficientemente firme para dormir sin quejarse, las paredes desnudas no ofrecían más que el frío concreto que las formaba, y la única ventana era pequeña. Apenas un rectángulo alto en la pared que permitía la entrada de una luz tenue durante el día. No hubo protestas de su parte cuando le mostré su nuevo hogar, aunque vi en su expresión el rastro de la humillación. Eso era solo el principio. El acuerdo fue claro desde el principio. Si iba a quedarse bajo mi techo, iba a contribuir. No era una casa de caridad y no tenía por qué hacerle la vida más fácil. No le di nada gratis porque no se lo merecía. Así que desde el primer día le establecí reglas, iba a trabajar y pagarme un alquiler simbólico, suficiente para recordarle que nada en esta vida se obtiene sin esfuerzo. No tenía derecho a usar mi sala como si fuera suya, no podía traer visitas, no podía desperdiciar los recursos de la casa como si no importaran. Iba a aprender lo que significaba vivir sin depender de la comodidad de alguien más. Al principio, aceptó todo sin discutir. Supongo que en su mente aún albergaba la esperanza de que con el tiempo cedería, de que su presencia aquí eventualmente ablandaría mi corazón y lo perdonaría por completo.
pero lo que él no entendía era que yo no era el mismo hombre de antes. El padre que una vez se desvivió por él, que habría hecho cualquier cosa por verlo feliz, había muerto el día que me miró a los ojos y me dijo que no me necesitaba. Y ahora, lo único que me quedaba era la certeza de que esta era mi oportunidad de enseñarle, con hechos y no con palabras, la lección que la vida había decidido darle. Le conseguí un trabajo en el pequeño negocio que aún manejaba, un taller donde hacía reparaciones menores y vendía algunos artículos que con los años se habían convertido en mi única fuente de ingresos. No era nada lujoso, no era el tipo de empleo al que él estaba acostumbrado, pero era lo único que podía ofrecerle. Y no pensaba hacerle ningún favor. Le pagaba lo justo, el sueldo mínimo necesario para que pudiera cubrir lo básico y devolverme parte de lo que consumía en mi casa. Lo veía cada día, agachado sobre una mesa llena de herramientas, con las manos que alguna vez fueron suaves ahora cubiertas de grasa y polvo, con los ojos bajos, sin la arrogancia con la que solía mirarme. Y aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que cada día era una batalla contra el orgullo que aún quedaba en su interior. Aún no hablábamos mucho. Cuando intentaba iniciar una conversación, le respondía con lo mínimo, con frases cortas que dejaban claro que no me interesaba hacer de esto un reencuentro feliz. Solo cuando se trataba de cuestiones prácticas hablábamos más de 2 o 3 oraciones seguidas. Y aún así, no pude evitar notar cómo su actitud cambiaba poco a poco. Al principio, parecía que estaba esperando que le diera un respiro, que le ofreciera más, que lo tratara con la indulgencia con la que lo había tratado toda su vida. Pero cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, cuando comprendió que la única forma de salir adelante era siguiendo mis reglas, empezó a ceder. Me aseguré de que cada día tuviera una nueva tarea que lo obligara a salir de su zona de confort. Si no estaba trabajando en el taller, estaba en casa limpiando, cocinando, haciendo reparaciones. Si había algo que necesitaba ser arreglado, él lo hacía. Si la casa estaba sucia, él la limpiaba. No tenía tiempo para quejarse, porque sabía que quejarse solo haría que las cosas fueran más difíciles. Y así, lentamente, comenzó a transformarse. Pero aún no era suficiente. Porque aunque su cuerpo se había rendido a la nueva realidad, su mente todavía albergaba la esperanza de que esta pesadilla terminaría y que eventualmente volvería a la vida que perdió. Y yo me aseguraría de que entendiera que eso nunca iba a suceder. El punto de quiebre llegó una noche, cuando después de meses de someterse a este nuevo estilo de vida, se atrevió a hacerme la pregunta que, estoy seguro, había estado guardando desde el primer día que cruzó mi puerta. Estábamos en la mesa de la cocina, él terminando de comer lo poco que le serví, y yo tomando mi café con la tranquilidad de quien tiene el control absoluto de la situación. Entonces, con voz tensa, con una cautela que delataba el miedo a mi respuesta, finalmente lo dijo. Papá, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir así? No levanté la vista de mi taza, no apresuré mi respuesta. Sabía que estaba esperando un indicio de misericordia, una señal de que esto tenía un final próximo, una fecha de caducidad que le devolviera la esperanza. Pero cuando finalmente hablé, mi voz fue tan neutral como el clima de aquella noche. El tiempo que sea necesario. Lo vi tragar en seco, lo vi apretar la mandíbula, lo vi contener el impulso de discutir. Y en ese momento supe que estaba más cerca de la lección final. Porque no había peor castigo para el que darse cuenta de que yo no tenía ninguna intención de hacerle la vida más fácil. Y que lo único que le quedaba era aceptar que ahora, él dependía completamente de la voluntad del hombre al que alguna vez llamó un lastre. Actualización 3. El tiempo siguió su curso con la misma inevitabilidad con la que el agua desgasta la roca, con la misma paciencia con la que el destino ajusta cuentas. Mi hijo había dejado de cuestionar su nueva realidad, aunque su silencio era una constante prueba de su resignación. No se quejaba, no intentaba negociar conmigo, no pedía nada más de lo que ya tenía. Pero su mirada seguía cargada de una esperanza silenciosa, como si en algún rincón de su mente aún existiera la ilusión de que algún día yo le diría que ya había sido suficiente, que podía recuperar su vida. Lo que él no entendía era que esto no se trataba de un castigo temporal, de una prueba con una fecha de caducidad. Lo que él no entendía era que este era el precio de su desprecio, que la lección que yo le estaba enseñando no tenía una duración específica.
Solo terminaría cuando él comprendiera lo que realmente significaba la palabra humildad. Me aseguré de que cada día fuera un recordatorio de que ya no era el hombre que solía ser, que la soberbia que lo había cegado durante años ya no tenía cabida aquí. No solo trabajaba en mi taller, sino que también le asigné todas las tareas que en otro tiempo él habría considerado indignas. Limpiar la casa, lavar la ropa, reparar lo que estuviera roto, encargarse de todo lo que alguna vez fue un trabajo menor para alguien como él. No había descanso, no había privilegios, no había la más mínima indulgencia. Y si alguna vez llegaba a mostrar signos de hartazgo, bastaba con que le recordara que la puerta seguía abierta, que si no le gustaban mis condiciones podía irse cuando quisiera. Pero ambos sabíamos la verdad. No tenía a dónde ir. Hubo momentos en los que pensé que tal vez se rompería, que llegaría el día en que, incapaz de soportar más la humillación, se marcharía sin importar las consecuencias. Pero nunca lo hizo. Y esa fue la prueba más clara de que aún no estaba listo para recuperar mi respeto. Porque seguir bajo mi techo, sometido a mis reglas, significaba que todavía tenía la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, que todavía creía que podía encontrar la forma de redimirse sin enfrentar del todo la gravedad de sus acciones. Y eso era algo que no podía permitir. Fue entonces cuando decidí llevarlo aún más lejos. No bastaba con que trabajara, no bastaba con que hiciera todas las tareas que le asignaba. Necesitaba que sintiera, en cada fibra de su ser, la verdadera magnitud de su caída. Así que empecé a tratarlo no como a un hijo, ni siquiera como a un inquilino. Lo traté como a un empleado más. No le dirigía la palabra a menos que fuera para darle instrucciones, no me preocupaba por cómo se sentía ni por si necesitaba algo más allá de lo estrictamente necesario. Si alguna vez intentó recuperar una mínima conexión conmigo, respondía con la frialdad de quien ha aprendido a no esperar nada de los demás. Y poco a poco, vi cómo la esperanza en su mirada se apagaba, como la convicción que había mantenido hasta ahora comenzaba a resquebrajarse. El golpe definitivo llegó el día en que, después de meses de trabajar sin descanso, de intentar demostrarme que merecía mi perdón, finalmente reunió el valor para preguntarme lo que, estoy seguro, llevaba tiempo queriendo decir. Era una noche fría, una de esas en las que el aire parecía pesar más de lo normal. Había terminado de limpiar la cocina, una tarea que antes habría considerado absurda para alguien como él, y se quedó de pie frente a mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. Lo miré de reojo, sin darle demasiada importancia, hasta que finalmente se atrevió a decirlo. Papá, quiero saber si en algún momento podré recuperar tu confianza. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una vulnerabilidad que hasta ese momento no había mostrado. Pero yo no iba a darle la respuesta que esperaba. Dejé mi taza de café sobre la mesa con calma, me tomé mi tiempo antes de responder, y cuando lo hice, mi voz fue tan neutra como el filo de un cuchillo. La confianza se gana, no se pide. Vi cómo apretó la mandíbula, cómo bajó la mirada por un instante antes de asentir en silencio. No discutió, no intentó convencerme de nada. Solo aceptó mi respuesta, porque sabía que no tenía otra opción. Y en ese momento entendí que aún no había tocado fondo, que aún había algo dentro de él que se resistía a aceptar su nueva realidad. Y yo me aseguraría de que llegara hasta el final. Al día siguiente, tomé la decisión de darle el golpe final. No bastaba con someterlo a mi voluntad, no bastaba con hacerle sentir que ya no tenía poder sobre su propia vida. Necesitaba enfrentarlo con la verdad que había evitado durante todo este tiempo. Así que lo obligué a vender lo poco que le quedaba de su antigua vida. Todas las cosas de valor que aún tenía, los restos de la vida lujosa que alguna vez tuvo, desaparecieron una a una. Los relojes caros, los accesorios que su esposa le había hecho comprar, la ropa de diseñador que aún conservaba como si fueran reliquias de una época mejor. Todo se fue. Todo se redujo a dinero en efectivo que tuvo que usar para pagar sus deudas, para saldar las consecuencias de su propia arrogancia. Y cuando creí que no podía hundirse más, le di el último empujón. Lo llevé a enfrentar a la mujer por la que lo había perdido todo. Su exesposa aún vivía en la misma ciudad, aunque ya no quedaba rastro de la vida acomodada que alguna vez llevaron juntos.
No había sabido de ella en mucho tiempo, pero cuando me aseguré de que no tenía escapatoria, lo hice enfrentarse a la realidad que había evitado hasta ahora. La encontré, la cité en un lugar público donde no pudiera huir ni hacer una escena, y le dije a mi hijo que tenía que ir. No le di opción, no le expliqué más de lo necesario. Solo le dije que si quería empezar de nuevo, tenía que cerrar los capítulos que había dejado abiertos. Cuando la vio, su reacción fue inmediata. En su rostro se reflejó una mezcla de sorpresa, dolor y algo más profundo, algo que ni siquiera él supo cómo procesar. Pero ella no tuvo el más mínimo problema en mostrarle lo que realmente pensaba. Pensé que nunca volvería a verte, dijo ella con una sonrisa cínica, con el desprecio en los ojos de alguien que nunca sintió verdadero cariño por la persona a la que destruyó. Vaya, qué bajo has caído. Mi hijo no respondió de inmediato, pero yo no necesitaba palabras para saber lo que estaba sintiendo. Lo vi en su postura, en la forma en que sus manos se apretaron en puños a los costados, en la manera en que su mandíbula se tensó para evitar que su voz temblara. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó al final, con la voz más apagada de lo que nunca lo había escuchado. La risa de su exesposa fue seca, sin la más mínima compasión. ¿Amarte? No. Solo quise lo que podías darme. Y en ese momento, vi cómo mi hijo finalmente comprendía todo. Vi cómo su mundo terminaba de desmoronarse, cómo la última pieza de su ego se rompía en 1000 pedazos. Y supe que, después de todo este tiempo, finalmente estaba listo para entender la lección que le había estado enseñando. Pero aún no había terminado. Porque una vez que perdió todo, solo entonces podría empezar a reconstruirse. Y yo me aseguraría de que nunca olvidara quién lo dejó caer y quién, al final, decidió si valía la pena levantarlo. Actualización 4. El tiempo siguió avanzando, pero algo en mi hijo se había quebrado de una manera irreversible. Después de aquel encuentro con su exesposa, después de ver con sus propios ojos la confirmación de lo que durante años había decidido ignorar, ya no quedaba rastro del hombre que una vez había sido. No hubo más intentos de negociar conmigo, no hubo más silenciosas esperanzas de que las cosas pudieran mejorar. Lo que vi en él después de aquel día no fue únicamente tristeza, fue algo mucho más profundo, la certeza absoluta de que había desperdiciado todo. De que la vida que había construido con tanta arrogancia se había desmoronado frente a él y que no había manera de recuperarla. Durante las semanas que siguieron, se volvió más callado, más retraído. Trabajaba en mi taller con la misma disciplina de siempre, hacía las tareas del hogar sin quejarse, seguía cada regla que le había impuesto con una obediencia casi mecánica. Pero había algo diferente en su manera de moverse, en la forma en que su mirada se perdía en el vacío cuando pensaba que nadie lo observaba. No era solo agotamiento. Era resignación. Sabía que este era el momento en el que debía decidir qué hacer con él. Había llegado al punto en el que finalmente podía entender lo que había perdido, en el que la soberbia que lo había mantenido a flote durante tanto tiempo ya no existía. Pero aún faltaba algo más. Aún no había demostrado que merecía otra oportunidad. Y yo no estaba dispuesto a entregarle nada sin que antes se ganara el derecho a ello. Fue por eso que decidí ponerlo a prueba una última vez. Una tarde, mientras él terminaba de organizar las herramientas en el taller, me acerqué y sin rodeos le di la noticia. Necesito que te encargues del negocio por un tiempo. Tengo cosas que atender. No fue una pregunta, no le di opciones. Simplemente lo dije como si fuera un hecho, como si ya no hubiera espacio para que él tomara otra decisión. Por un momento, me miró con una mezcla de incredulidad y duda, como si estuviera esperando que hubiera alguna trampa en mis palabras. No preguntó qué era lo que tenía que hacer, no cuestionó mis razones. Solo asintió, porque sabía que después de todo lo que había pasado, lo único que podía hacer era obedecer. Lo observé durante los días siguientes, asegurándome de que cumpliera con cada una de las responsabilidades que le había dejado. No fue fácil para él. Administrar el negocio era mucho más que simplemente reparar cosas o atender a los clientes. Implicaba llevar las cuentas, manejar los pedidos, negociar con proveedores. Era un trabajo que requería paciencia, algo que él nunca había tenido en abundancia. Pero esta vez no se rindió. No se permitió fracasar.
Por primera vez en mucho tiempo, vi en él un esfuerzo genuino por hacer las cosas bien, no por obligación, sino porque entendía que si quería algo en la vida, tendría que construirlo con sus propias manos. Lo vi llegar temprano cada mañana, asegurarse de que todo estuviera en orden, tomar decisiones por sí mismo sin esperar a que yo le dijera qué hacer. Al principio cometió errores, algunos pequeños, otros más graves, pero en lugar de buscar excusas, en lugar de culpar a alguien más, asumió la responsabilidad de cada uno de ellos. Y fue en ese momento en el que supe que la transformación estaba completa. Sin embargo, todavía faltaba un último paso. Cuando consideré que ya era momento, lo llamé una noche, cuando ya había terminado su jornada y estaba listo para encerrarse en su pequeño cuarto en el sótano. Se detuvo en seco cuando escuchó mi voz llamarlo, como si no estuviera seguro de si realmente había oído bien. Me aseguré de que se sentara frente a mí en la mesa de la cocina, en el mismo lugar en el que meses atrás me había preguntado si alguna vez podría recuperar mi confianza. Esta vez no esperó que yo hablara primero. Papá, sé que no puedo cambiar lo que hice. Sé que te fallé. Sé que te traté como si fueras menos, como si no tuvieras importancia en mi vida, cuando en realidad eras lo único que siempre estuvo ahí. No tengo excusas para lo que hice, no tengo justificación para haber sido el tipo de persona que fui. Pero, quiero que sepas que, aunque no espero que me perdones, estoy agradecido. Porque si no me hubieras obligado a enfrentar lo que hice, si no me hubieras hecho ver quién era realmente, nunca habría aprendido. Nunca habría cambiado. Se quedó en silencio después de eso, esperando mi reacción, preparado para cualquier respuesta que yo pudiera darle. Lo miré durante un largo rato, dejando que mis palabras se formaran con calma, asegurándome de que cada una de ellas tuviera el peso que necesitaba. Finalmente, le respondí. El perdón no se trata de olvidar lo que hiciste. Se trata de asegurarse de que nunca vuelvas a cometer los mismos errores. No voy a decirte que todo está olvidado, porque no lo está. No voy a decirte que todo volverá a ser como antes, porque no será así. Pero si realmente has aprendido, si realmente quieres demostrar que eres alguien diferente, entonces esta es tu oportunidad. No hubo lágrimas, no hubo grandes gestos emocionales. Solo un asentimiento de su parte, una aceptación silenciosa de que esto era lo mejor que podía obtener. Y en ese momento, supe que finalmente estaba listo. Porque aunque la venganza se había cumplido en cada momento en el que lo vi humillarse, en cada segundo en el que tuvo que enfrentar la realidad de su fracaso, lo que más satisfacción me dio no fue verlo sufrir. Fue saber que, al final, había sido yo quien decidió si merecía una segunda oportunidad. Y que esta vez, él no tenía el poder de tomar esa decisión por sí mismo. Actualización final. Los meses siguientes fueron distintos. La rutina se mantenía, las reglas seguían en pie, pero había algo en la dinámica entre nosotros que había cambiado. Mi hijo ya no caminaba por la casa con la actitud derrotada de alguien que esperaba un milagro. Tampoco con la arrogancia de aquel que una vez creyó que el mundo le debía algo. No, lo que veía ahora en él era algo diferente, algo que nunca antes había mostrado, humildad. La verdadera, no la falsa modestia de quien busca lástima, sino la aceptación de alguien que ha aprendido, a través del dolor y la humillación, el peso de sus errores. Ya no intentaba buscar excusas para su pasado ni trataba de justificar sus acciones con el engaño en el que había vivido. Cuando hablábamos, ya no había en su tono la condescendencia de quien se cree superior, ni la lástima de quien espera ser perdonado por compasión. Ahora, cada palabra que pronunciaba tenía el peso de alguien que sabía lo que había perdido y que entendía que la confianza no era algo que se pedía, sino algo que se construía desde cero. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de cerrar este capítulo. No porque creyera que todo estaba olvidado, ni porque sintiera que debíamos recuperar el tiempo perdido. Sino porque sabía que, después de todo lo que había pasado, después de cada prueba, de cada humillación, de cada momento en el que había sentido el peso de su desprecio volverse en su contra, ya no quedaba nada más que enseñarle. Había aprendido lo que debía aprender. Y mantenerlo bajo mi techo solo significaba que aún dependía de mí. Así que una noche, cuando terminamos de cenar, decidí darle la noticia.
No lo adorné con palabras innecesarias, no traté de suavizarlo. Simplemente lo dije como si fuera un hecho, porque lo era. Es hora de que te vayas. Al principio, no reaccionó. Me miró, parpadeando un par de veces como si no hubiera entendido bien lo que acababa de decir. Pero entonces lo vi procesarlo, lo vi asimilar la idea y, por primera vez desde que volvió a mi puerta, vi el miedo en su rostro. No el miedo de alguien que teme el castigo, sino el de alguien que se ha acostumbrado a su realidad y que de pronto se ve obligado a enfrentarse al mundo por sí mismo. ¿A dónde?, preguntó con voz baja, como si en el fondo ya supiera la respuesta. Ese no es mi problema, respondí con la misma calma con la que había tomado cada decisión hasta ahora. Has trabajado, has ahorrado algo de dinero, sabes cómo sostenerte. No puedes quedarte aquí para siempre. Esta no es tu casa. No más. Esperé una protesta, alguna palabra de súplica, cualquier indicio de que aún esperaba otra oportunidad. Pero no hubo nada de eso. Solo asintió lentamente, bajando la mirada por un instante antes de levantarse de la mesa. No dijo nada más, no me pidió explicaciones. Y supe que, por primera vez en su vida, entendía lo que significaba ser verdaderamente independiente. Se marchó 2 días después. Empacó lo poco que tenía en una maleta vieja, sin prisa pero sin retrasarlo más de lo necesario. No hubo despedidas emocionales, no hubo abrazos ni palabras de consuelo. Cuando estuvo listo, se quedó de pie en la entrada de la casa, mirándome como si quisiera decir algo pero sin encontrar las palabras adecuadas. Gracias, fue lo único que dijo antes de dar media vuelta y salir por la puerta. No lo detuve, no le respondí. Solo me quedé de pie en el umbral de la puerta, observando cómo se alejaba, cómo su figura se perdía en la distancia hasta que ya no quedó nada de él en mi campo de visión. Cerré la puerta con la misma calma con la que la había abierto meses atrás cuando llegó pidiéndome ayuda. No sentí tristeza, no sentí alivio. Lo único que sentí fue la certeza de que el ciclo finalmente había terminado. Él había aprendido su lección. Y yo había obtenido la venganza que, aunque nunca había buscado conscientemente, había resultado ser la más dulce de todas. Porque al final, no fui yo quien lo abandonó. No fui yo quien lo trató como un estorbo. No fui yo quien lo dejó sin opciones. Él fue quien, con sus propias decisiones, me llevó hasta este punto. Y ahora, tal como él mismo me dijo años atrás, yo tampoco lo necesitaba.